Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, vamos a empezar con este segundo video del tema de instalaciones eléctricas. En este caso les hago un comentario y es que en total la unidad 1 de instalaciones eléctricas va a tener entre 10 y 12 videos. Va a ser, les había comentado, pues la unidad más larga. Y si ustedes lo llegaran a necesitar, pues vamos a hacer más videos, ¿no? Con tal de pues poder dejar muy en clara esta unidad. Bueno, en este segundo video vamos a ver dos temitas generales son definiciones en instalaciones eléctricas, que básicamente es simplemente entender qué es un registro, qué es un interruptor termomagnético, qué es un conductor. Es decir, el nombre básicamente de algunos objetos, de eh, digamos, algunas palabras utilizadas en el argot en las instalaciones eléctricas y qué significa cada una de ellas. Y a la par vamos a estar viendo un poco de material eléctrico. Es decir, les voy a mostrar algunas imágenes, algunas fotos y les voy a mostrar un poco de video de eh, algunos objetos, algunos contactos, tomacorrientes utilizados en las instalaciones eléctricas, cosas que tengo por acá. Desafortunadamente en la facultad, cuando ocurrió lo de la pandemia, pues se me quedó todo mi material de instalaciones eléctricas que utilizaba para mostrarles a los alumnos. Y pues bueno, no me dio tiempo de sacar todo ese material. Pero bueno, ahora sí, tengo un taller donde tengo muchos materiales y pues logré rescatar algunos para poderles mostrarles en este video. Vamos a empezar. Bueno, el primer concepto que vamos a ver es el de fuente. Quiero que se entienda por fuente todo equipo o elemento que aporta energía a un circuito o que brinda un suministro de energía. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de en nuestras residencias, en nuestras casas, la fuente de corriente eléctrica es la cometida, es la unidad de donde viene nuestra corriente, ¿no? Entonces a esta unidad nosotros le vamos a llamar fuente de corriente, ¿no? En el caso de una computadora, de un celular, solemos llamar fuente aquello que suministra energía a ese equipo. En una computadora normalmente de escritorio tenemos estos equipos en los CPUs, que pues básicamente es el equipo que regula la corriente y brinda corriente a la tarjeta madre. Los celulares pues tienen estos cargadores, ¿no? Que representan la fuente de energía para esos cargadores. Entonces, cuando hablamos de cuál es la fuente de energía, se refiere de dónde viene tu suministro eléctrico. En lo que sea, en un equipo, en una instalación eléctrica, en un circuito. ¿Dónde está la fuente de corriente? En este cuarto. Significa pues por dónde entra la corriente en esta habitación. ¿Dónde está la fuente de la corriente, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería Química? No, significa, bueno, ¿dónde está la cometida principal de corriente en la Facultad de Ingeniería Química? Bien, el segundo concepto es el de carga. Eh, Quiero que entiendan por carga, eh, pues todo equipo o elemento que consuma energía en un circuito o instalación. Es decir, todo aquello que vaya a consumir en algún momento corriente, en algún momento luz, va a recibir el nombre de carga en general. Por ejemplo, una computadora, cuando la conectas al tomacorrientes, pues empieza a consumir algo de corriente, ¿no? Entonces, ese equipo representa una carga en tu instalación eléctrica. Una bomba, un motor que conectas representa otra carga. Un foco, un ventilador, un aire acondicionado son cargas. Bien, entonces todo aquello que consuma electricidad representa el nombre de carga. O se le asigna una carga eléctrica. Básicamente se refiere a cuánto va a ser el consumo en watts. 20 watts, 50 watts, 60 watts. También puede ser en HPs. 1 HP, 2 HP, 5 HPs. Bueno, instalación eléctrica. Vamos a entender instalación eléctrica a todo el conjunto de materiales, equipos, dispositivos eléctricos que están conectados en sí con la finalidad de proveer suministro eléctrico o el servicio de electricidad. Entonces, por ejemplo, instalación eléctrica puede ser algo tan pequeño como simplemente los cables de un apagador de una luminaria hasta la luminaria,
o puede ser todo el cablerío de una casa, todo el cablerío de una fábrica. Todos esos elementos, cables, apagadores, tomacorrientes, lámparas, conforman lo que es una instalación eléctrica. Es decir, todos los equipos que tienen la función de brindar un servicio, en este caso el servicio eléctrico. A todo eso lo vamos a llamar instalación eléctrica. Carga instalada. Bueno, la carga instalada, acá hay algo muy importante, y es que normalmente nosotros, por ejemplo, en nuestras casas tenemos tomacorrientes en nuestros cuartos, baños, cocina, sala, comedor, pero esos tomacorrientes no todo el tiempo están ocupados, no todo el tiempo tenemos conectado un equipo. ¿Qué equipos normalmente sí pueden estar conectados todo el tiempo? Pues una nevera, un horno de microondas, un televisor, un aire acondicionado. Hay equipos, y de esos equipos que están conectados, hay equipos que están funcionando todo el tiempo, hay equipos que están funcionando de forma intermitente, de forma parcial. Bueno, la carga instalada es la cantidad total de energía que están consumiendo todos los equipos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en total tengo instalados 5 luminarias en una casa, donde cada luminaria es de 26 watts por 5? En total voy a estar consumiendo 130 watts por efecto de las luminarias. ¿Qué pasa si yo estoy utilizando 3 computadoras? Cada computadora consume 500 watts. En total voy a tener una carga por efecto de las computadoras de 1500 watts. ¿Qué pasa si yo tengo un horno de microondas de 1000 watts? Pues en total voy a consumir 1000 watts. Y lo mismo para, en este caso, un motor y este equipo que se encuentra acá al final. La carga instalada se refiere a la suma de todos los equipos funcionando. En este caso, por ejemplo, sumo todos estos valores en azul y me da un total de 18.360 watts. A eso es lo que yo llamo carga instalada. Si yo conectara todos esos equipos, ¿cuánto consumirían? Un concepto cercano que está relacionado es el de la demanda máxima. Normalmente en una industria o inclusive en las residencias, en las casas, no utilizamos todos los equipos que consumen electricidad al mismo tiempo. Por ejemplo, normalmente las luces solamente se encienden en las noches, los aires acondicionados solo se encienden en las noches, pero por otro lado la nevera está funcionando todo el tiempo, o las bombas de agua cuando se quedan unos en sus cisternas, en sus tinacos sin agua, pues sueles prender una bomba, ¿no?, para abastecer agua. Entonces lo utilizas de forma intermitente. Eso genera que el consumo de corriente en una casa o en la industria varíe a lo largo del día. En algunos momentos consumimos más, en otros momentos consumimos menos. Entonces, acá quiero que se entienda la demanda máxima como ese pico de corriente en nuestro consumo de electricidad. Quiero que sepan que hay algo importante, y es que en las industrias estos picos siempre hay que minimizarlos, porque la CFE, además de cobrarnos por nuestro consumo eléctrico, es decir, cuánto voy consumiendo, es decir, el área bajo esta curva, pues te puede cobrar por exceder cierto nivel de demanda. Si de la nada tú estás consumiendo más demanda de la que tú estás contratando, pues la CFE te puede multar. La CFE, digamos, no te va a impedir el uso de la corriente, no te la va a limitar, porque, pues, bueno, los sistemas que te brinda la CFE no tienen un corte automático de corriente. Es decir, te va a permitir de repente consumir ciertos picos de corriente, pero si te excedes de a veces de cierta demanda máxima, la CFE te puede aplicar ciertas multas. Para evitar que esto suceda en las industrias, se hacen a veces análisis de producción, donde se busca que las bombas, los equipos, las máquinas que consumen mayor cantidad de energía eléctrica operen durante distintos horarios. Es decir, digamos, una parte del día están operando unas máquinas, en otra parte del día se encienden otras máquinas, en otra parte del día se encienden otras máquinas. Esto para mantener una demanda máxima estable, que sea relativamente estable durante todo el día, y que no se generen de repente picos donde no hay consumo y de la nada, pum, se fue para arriba el consumo. ¿Por qué? Porque esto representa una multa para la empresa, le va a generar un costo adicional.
lo cual pues es malo. Bueno, la demanda contratada se utiliza para... Es realmente el contrato que uno realiza con nuestro proveedor de energía eléctrica. Bueno, el proveedor de energía eléctrica en México solamente es la CFE. No existe ningún otro proveedor de energía eléctrica acá en México. Entonces, cuando uno va a requerir va a requerir un suministro de corriente eléctrica, tiene que realizar un contrato bajo demanda en CFE. Normalmente en las residencias existen dos tipos de contratos: el contrato de corriente monofásica a 110 y la famosa corriente bifásica a 220. Estos contratos, estos voltajes que te envía, están relacionados con una cantidad de energía que te puede suministrar. De antes, el contrato básico incluía un consumo de 4000 watts. Digamos que era lo máximo que podías estar consumiendo al mismo tiempo. Esto es para el caso de corriente 110 volts. Y para 220 se duplicaba, ¿no? En total te dejaban consumir 8000 watts. Sin embargo, estos números ya cambiaron. En otra presentación se los actualizo. Me parece que subió de 4 a 6 y de 8 a 12. No estoy muy seguro. Estos números son, creo que, de la ley del 2005. Pero bueno, ya cambiaron un poco. ¿Qué es lo que sucede? Acá es donde les comento, o sea, tiene que ver con esto de la demanda. La CFE, digamos que te permite que tú llegues a consumir picos máximos de 4000 watts. Si tú te excedes de esos picos máximos, la CFE te puede aplicar una multa. Si tú tienes demanda de 220 volts, o sea, si tienes un contrato para 220, pues te permite picos de 8000 watts. Si te excedes, te puede llegar a aplicar una multa. Casi nadie se excede de estos consumos porque son consumos relativamente altos. Estos 8000 watts equivale a tener 8 aires acondicionados de los pequeños, lo cual pues no muchas casas pues tienen tantos equipos de alto consumo. Sin embargo, para una industria pues esto es nada, ¿no? Las industrias tienen contratos de demanda mucho más altos y tienen suministros de corriente trifásica, que después vamos a hablar de qué es la corriente trifásica. Bueno, siguientes definiciones. El proyecto eléctrico. En este caso vamos a entender por proyecto pues un conjunto de documentos que incluye planos y memorias de cálculo, pues en los cuales se van a plasmar los requerimientos para una instalación eléctrica. Ustedes realmente en este curso van a hacer un proyecto, en la asignatura de Ingeniería de Servicios van a hacer un proyecto general. Dentro de su proyecto general van a incluir el proyecto eléctrico. En este caso, pues en los libros aparece la definición de proyecto, ¿no? Pero pues se refiere a la parte eléctrica, ¿no? Ustedes van a hacer un proyecto general, donde en su proyecto general pues van a incluir la parte del proyecto eléctrico. Es decir, van a hacer los planos eléctricos, que ya después les voy a hacer otro video exclusivamente de planos. Cómo se hacen los planos, simbologías, qué planos van a hacer, cuáles son las reglas de diseño de esos planos, qué es una memoria de cálculo, etc. Entonces vamos a hacer un video exclusivamente para hablar de los planos que se entregan en un proyecto eléctrico. Esa parte de hecho nos va a tomar un buen rato. Bueno, material eléctrico. El material eléctrico pues son todos esos accesorios, suministros, equipos que se utilizan para realizar una instalación eléctrica. Al final del video pues les voy a mostrar un poquito de material eléctrico que tengo acá en este mismo video les voy a hacer una demostración de cómo lucen estos equipos, ¿no? Acá los vemos en plano, pero pues tengo varios de estos accesorios para que los puedan ver en un video. Los conductores pues son los cables que se utilizan en las instalaciones eléctricas. Los cables los hay de cobre, los hay de aluminio
Y hay otros cables, pero ya no se usan en instalaciones de potencia, que son de oro y de plata, que también son buenos conductores. Ahorita les explico un poquito más de eso. Los aislantes son los elementos que se utilizan para impedir que dos cables de cobre peguen entre sí o que los cables de cobre se aterricen a alguna superficie. Ejemplos de aislantes pues son la cinta de aislante, estos capuchones que son simplemente para unir dos cables, y estos pequeños tubitos de plástico termoencogible que también sirven como un aislante térmico, un aislante eléctrico o dieléctrico. Bueno, les comentaba, existen cuatro buenos conductores utilizados en la industria. Eh, de esos cuatro conductores, cobre, aluminio, oro, plata, los utilizados en instalaciones eléctricas son el cobre y el aluminio. Ahora, del cobre y el aluminio, el mejor conductor es el cobre. Definitivamente es el cobre. ¿Qué problema tiene el cobre? Que es más costoso. Este es más costoso y este es menos costoso. Pero ¿qué ventaja tiene el aluminio? Pues el aluminio tiene unas propiedades mecánicas interesantes. El cobre es más costoso, pero también es de mejor, digamos que es mayor, es más conductivo que el aluminio. Es decir, digamos que desperdicia menos energía eléctrica el cobre cuando pasa la energía a través de los cables. En cambio, en los cables de aluminio se suele perder un poco más de corriente eléctrica. Es decir, en pocas palabras, se suelen calentar un poco más los cables de aluminio que los cables de cobre. Ahora, en las casas y en las industrias, es decir, en las instalaciones eléctricas, el cable que se suele utilizar es el cobre, perdón, siempre. ¿Quién utiliza cables de aluminio? La CFE. La CFE utiliza cables de aluminio en todas sus redes de transmisión de energía. Todos los cables que están en los postes colgantes, en las líneas de alta tensión, en las líneas de la Red Nacional de Energía, todo es de aluminio. ¿Por qué son cables de aluminio? Por dos razones. Una, por el costo, es mucho más barato. Y dos, porque tiene propiedades mecánicas muy buenas. Los cables de aluminio son más tensiles que los cables de cobre. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos un poste gigante y otro poste gigante y tenemos los cables colgantes, pues los cables de aluminio, al ser tensiles, estos cables no se suelen estirar con el paso del tiempo. En cambio, si nosotros utilizáramos cables de cobre, estos cables con el paso del tiempo se irían estirando hasta que toquen el piso. Esto no se puede utilizar. Entonces, los cables de aluminio tienen una buena aplicación en las líneas de transferencia de energía. De hecho, los cables que te da la CFE hasta tu acometida de luz, esos cables son de aluminio. Y en ese punto es donde uno pasa de cables de aluminio a cables de cobre. No pasa nada que conectes un cable de aluminio con un cable de cobre. No ocurre ningún problema. Bueno, existen otros cables que se suelen utilizar. De hecho, son cables muy pequeñitos, microalambres, que están hechos de oro y de plata. ¿Por qué? Porque estos dos materiales son muy buenos conductores, son mejores conductores. De hecho, el mejor conductor de electricidad es la plata. De esos cuatro es la plata. ¿Por cuándo se utilizan estos cables? Cuando se requieren aplicaciones con resistencia a la corrosión. Los cables de plata y los cables de oro tienen muy buena resistencia a la corrosión. De hecho, es mejor conductor el cable de plata que el de oro, sí, pero tiene mucha mayor resistencia a la corrosión el oro que la plata. Entonces, cuando se requiere transferir energía eléctrica a través de sensores que requieren cierta precisión y hay unas características muy especiales, se pueden utilizar algunos cables de oro o en algunos casos los cables de plata, ¿correcto? Entonces, este tipo de cables de oro y de plata, de conductores, se suelen utilizar en electrónica, y los cables de cobre y de aluminio en corriente alterna. Bueno, acá tenemos algunos tipos de cables. Existen dos tipos de cable en general.
Uno es el alambre. El alambre es un cable que viene en forma de como con un hilo sólido de cobre. En un momento les muestro físicamente cómo es el cable, el alambre de cobre. Y el otro elemento, el otro conductor que es el más utilizado, que es es el cable de cobre. Digo, bueno, acá es un dibujito que está en color plateado, pero bueno, lo único que quiero representar es que la diferencia entre un cable y un alambre es que los alambres es un solo sólido, es un solo metal sólido, un solo hilo. En cambio, los cables son conductores que están conformados por varios alambritos corchados entre sí. Siempre vienen como así, una especie de corchado. Bueno, una variante de los conductores es cuando vienen en forma digamos, en forma de pares. Los cables, a este tipo de cables se les suele llamar cable tipo pot. Sí, literalmente POT, cable pot. Es un cable que viene en un solo forro de plástico, pero trae internamente dos conductores separados. Los dos conductores están completamente aislados. Por ejemplo, las extensiones de los ventiladores, de las computadoras, son cables de este estilo. Son cables estilo pot. Y los hay tanto en cable como en alambre. Acá del lado derecho simplemente les muestro unos multiconductores, que son cables o alambres un poco más especializados, donde ya tienen un núcleo a veces de plástico o traen múltiples divisiones, pero ya son cables muy especiales, ¿no? Pues ya para aplicaciones muy especiales, ¿no? A veces electricidad de alta potencia, etcétera. Bien, canalizaciones. Las canalizaciones son todos los elementos donde se van a alojar los cables. Los cables en una instalación eléctrica tienen que viajar a través de canalizaciones. Y esas canalizaciones, les repito, son los accesorios o elementos donde se alojan esos cables. En pocas palabras, básicamente son tubos. Por ejemplo, estos dos son tubos flexibles por donde internamente se van a transportar estos cables. ¿Cuál es su función? Proteger a los cables. Este tipo de canalización es una canalización de empotrar, que en el argot le llaman Polyflex. Pero bueno, no es el nombre correcto, Polyflex es nada más la marca. El nombre correcto de esto es conduit flexible de plástico. Pero pues en el argot, y si vas a ir a comprar al niplito o al bochito, tienes que pedirlo como Polyflex. Estos que están acá son rieles. Estas rieles sirven para sentar cables desnudos, es decir, perdón, no cables desnudos, cables sin tuberías. Entonces los cables van asentados directamente sobre estas rieles. Lugares donde se suelen observar ese tipo donde pueden observar fácilmente este tipo de canalizaciones es en las tiendas como Sam's o en Costco. Si miran a ver al techo, van a observar el tipo de rieles donde ven pasar los tubos. A veces hay los tubos, están pasando los tubos con los cables acá o los cables vilmente asentados. Esta es una curva, por ejemplo. Acá vemos un ejemplo de cómo queda una instalación que está utilizando estas tuberías. De hecho, estas tuberías rectas reciben el nombre de conduits. De cualquier forma, conforme vayamos avanzando y les muestre cómo hacer unas instalaciones eléctricas, les voy a volver a repetir los nombres de todos los accesorios. Conforme cada vez que yo voy utilizando los accesorios, pues les voy a repetir los nombres. El siguiente elemento o accesorio son las cajas de conexiones. Las cajas de conexiones son receptáculos donde convergen dos o más cables que se pueden estar uniendo entre ellos. Acá les muestro tres imágenes de cajas de conexiones distintas. Por ejemplo, en esta imagen de acá teníamos tuberías que todas convergen en dos cajas de conexiones. Es decir, acá internamente esta tapita se puede retirar y van a aparecer un montón de cables. Normalmente las cajas de conexiones se utilizan precisamente para hacer conexiones, es decir, convergen varios cables que tenemos que pelar y unir entre sí. Muy rara vez se utilizan cajas de conexiones simplemente para el paso de cables, es decir, vienen los cables, simplemente es un rollito y luego continúa. Eso se utiliza muy rara vez, pero pues suele suceder.
Bueno, los interruptores de seguridad son elementos que se conectan a los equipos para proteger a las máquinas. ¿De qué las protegen? De sobrecargas o de cortocircuitos. ¿Qué es una sobrecarga? Es cuando un equipo está consumiendo más de lo que debe consumir. Por ejemplo, supongamos un motor eléctrico, lo dejas encendido. Por ejemplo, no sé, en la facultad, algunos habrán utilizado esmeriles de banco en el laboratorio de ingeniería industrial. Perdón, el laboratorio de procesos de manufactura. Esos esmeriles, pues internamente lo que tienen es un motor y esos equipos consumen una cantidad de corriente. Si uno agarra y dice, digamos que enciendes el motor, enciendes el equipo y uno detiene los discos de abrasión, las limas rotatorias, pues esto va a generar que el equipo empiece a consumir más. ¿Por qué? Porque el equipo no es capaz de entender que los discos se detuvieron. Entonces lo que va a tratar de hacer el equipo es seguir girando o seguir trabajando. Para eso lo que va a provocar es que empiece a consumir mucha más corriente. Los interruptores de seguridad como estos suelen proteger a estos equipos de esos sobreconsumos. ¿Qué es lo que tienen estos equipos internamente? Tienen un alambrito, tienen un montón de partes, pero por el momento pensamos que tienen un alambrito que al momento de calentarse de más suelen flexionarse y hacer que esta pastilla se bote, es decir, que se cierra un circuito. Básicamente esto es como un apagador de una luminaria en la cual pues cuando se sobrecarga el interruptor se bota de forma automática. También suelen proteger contra cortocircuitos, que después vamos a hablar acerca de qué es un cortocircuito. Los fusibles tienen un funcionamiento parecidos a los interruptores de seguridad. Antes de que existieran los interruptores de seguridad como este, que realmente es un interruptor termomagnético, los fusibles eran los elementos que se utilizaban para proteger los equipos. La diferencia entre los fusibles y los interruptores termomagnéticos es que los fusibles sirven solamente para proteger contra sobrecarga. No son tan rápidos cuando ocurre un cortocircuito. Cuando ocurre una sobrecarga, en estos fusibles se suelen abrir. En un momento les voy a mostrar qué es lo que tienen internamente estos fusibles y por qué cuando se quema un fusible hay que cambiarlos y cómo se cambian los fusibles. Dentro de los vehículos tenemos fusibles de este estilo que internamente nada más tienen acá un alambrito, que básicamente lo que hacen es que hay continuidad entre estas dos terminales. Cuando hay una sobrecarga se funde el alambrito que está acá en medio. ¿Y qué es lo que sucede si se funde el alambrito? Deja de haber paso de corriente, ya no hay conducción. Hay fusibles chiquititos para algunos equipos muy pequeños. Y ahorita les muestro cómo son por dentro. Los centros de carga los centros de carga son unos tableros donde se colocan varios interruptores de seguridad. De hecho, en todos los laboratorios de la facultad han observado que existen, estoy seguro que han observado que existen esos centros de carga. ¿Para qué se suelen utilizar los centros de carga? Pues para derivar varios circuitos a la vez. Los centros de carga son equipos que reciben la corriente principal, digamos que acá viene la fase 1, el neutro, la fase 2 y todas estas pastillas se encargan de dispersar la corriente que viene de estos hilos. La dispersan ya equipos en particular, no sé, equipo 1, la siguiente pastilla el equipo 2, la siguiente pastilla el equipo 3 y así hasta cubrir todos los equipos. Estos centros de carga los hay de muchos tamaños, muchos tipos, de engrapar, de riel, para diferentes cargas eléctricas, de uso residencial, de uso industrial. Hay un sinfín de equipos y de variedades de este tipo de centros de carga. Lo mismo para los interruptores. Acá, bueno, coloco interruptores termomagnéticos. Hace rato les hablé exclusivamente de interruptores de seguridad.
Pero bueno, interruptor de seguridad es cualquier elemento que corta el suministro eléctrico. Los interruptores termomagnéticos son exclusivamente estos, que suelen dar protección térmica y magnética. Es decir, estos sí protegen contra sobrecargas y contra cortocircuitos. La ventaja que tienen estos tipos de interruptores, los termomagnéticos, es que se pueden reutilizar cuando realizan una protección contra un cortocircuito. La pastilla termomagnética no se daña. Solo hay que resolver dónde estuvo el cortocircuito, arreglarlo y la pastilla simplemente se vuelve a subir, se vuelve a accionar. En un momento les muestro cómo se reaccionan estas pastillas. En el caso de los fusibles se suelen, digamos que se les tiene que dar alguna clase de mantenimiento o de plano hay que cambiar el fusible entero. Es decir, cuando los fusibles te salvan de alguna protección, perdón, cuando los fusibles te protegieron y te salvaron de alguna sobrecarga, de algún cortocircuito, pues se dañan y hay que cambiarlos o darles mantenimiento. Las pastillas termomagnéticas nada más se botan. Cuando digo que se botan es que esta palanquita de forma automática se fue hacia abajo, es decir, cortó la corriente de manera automática. Bueno, para volver a accionarlos tiene un procedimiento que les muestro ya en el video físico. Los motores. Bueno, los motores eléctricos son simplemente equipos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Punto. Hay un montón de equipos en las residencias, en las casas, que utilizan alguna clase de motor eléctrico. Los motores eléctricos no siempre los vamos a ver de esta forma. A pesar de que cuando uno googlea motor eléctrico, este es el tipo de imagen que aparece. Realmente los motores eléctricos los hay de muchísimas formas, tamaños, colores, sabores. Por ejemplo, un ventilador, pues lo que tiene internamente es simplemente un motor eléctrico. Tiene electrónica para controlar su velocidad, el encendido, el apagado, pero internamente lo que mueve las astas de un ventilador pues es simplemente un motor eléctrico. El ventilador, por ejemplo, también de un aire acondicionado, lo que hace que sople aire, internamente tiene un ventilador, perdón, internamente tiene un motor eléctrico que está moviendo una turbina. Las bombas de agua, esta es una bomba de agua. En realidad las mal llamamos bombas de agua como tal. La bomba de agua es simplemente esta parte y esta sección es un motor eléctrico. Lo que hace que se bombee el agua es simplemente esta sección. El agua entra a través de esta coraza y sale por acá. Y lo que hace que el agua, lo que le impulsa energía al agua es pues, también se le llama impulsor, que es básicamente un rodamiento que está acá, una especie de turbinita que gira y golpea el agua para hacer, donde le brinda energía y hace que exista una diferencia de presión, provocando movimiento. Pero bueno, estos equipos utilizan acá atrás un motor eléctrico. En un video les mostraré cómo desarmar este equipo para que vean qué elementos tiene internamente. Las luminarias. Bueno, acá quiero decirles que las luminarias no es más que el elemento que brinda luz, ¿no? Pero eso es obvio. Ahora, lo que quiero hacerles es una distinción entre luminaria y foco. Una luminaria es simplemente una estructura que tiene el trabajo de acotar o dirigir el flujo luminoso o la luz. La luminaria es, en pocas palabras, la carcasa que nosotros vemos físicamente en las lámparas. En cambio, el foco es el elemento que se encarga de producir la luz. En aplicaciones industriales, las luminarias y los focos se venden por separado. Las luminarias tienen la función de a veces dirigir en cierta forma la luz, que la luz se disperse de cierta manera, que genere cierto flujo luminoso, etc. Por eso es que podemos encontrar luminarias de este estilo, donde directamente se ven una especie de mamparas de aluminio acá. Podemos encontrar luminarias de este estilo que tiene un plástico acá completamente que cubre lo que son los focos y dispersa la luz. Las luminarias se las hay de muchos tamaños, de muchas formas, con muchos diseños, y los focos también.
la diferencia es que los focos están un poco más estandarizados. Los focos sí hay como que ciertas normatividades. Hay focos de estos de rosca, hay focos de estos de tipo barra, que se llama T8, T12. Um, Hay focos de tipo GU10. Hay unos pocos, digamos, formas de focos, pero de luminarias realmente existen muchísimas más variedades. De hecho, las luminarias, pues, a veces simplemente por un color vamos a encontrar diferentes, o sea, la misma luminaria en diferentes colores, ¿no? Donde el armazón es distinto. Que el armazón en aluminio, que el armazón en color vino, que el armazón en color negro. Entonces, las hay de muchas variedades. Les hago esa distinción porque cuando hagamos cálculos de iluminación vamos a ver la diferencia entre qué es seleccionar la luminaria y qué es seleccionar la lámpara o el foco. En el uso residencial vamos a encontrar en muchas ocasiones luminarias que vienen ya integradas con una lámpara, con un foco. En ese tipo de elementos prácticamente no hacemos ningún cálculo. En las casas casi nunca hacemos ningún cálculo. Son equipos que ya vienen listos para ser instalados. Los contactores, bueno, los contactores son elementos que se utilizan para encender y apagar cargas eléctricas muy grandes. No sé si alguno ha experimentado que cuando de repente enchufas algún equipo al tomacorrientes, muchas veces, por ejemplo, cuando conectas una plancha a un tomacorrientes, el tomacorriente a veces chispea o lanza una especie de pequeño rayo. A veces lo ven como que se ilumina, ¿no? El tomacorrientes por dentro. No siempre pasa pues, con cierta regularidad en los objetos que consumen bastante energía, como en las planchas, como en los hornitos eléctricos. No sé, algunos elementos que desde que los conectas se encienden. Bueno, este tipo digamos, arco eléctrico que se genera cuando conectamos cargas muy grandes, también se generan en la industria. El problema es que en la industria no conectamos planchitas ni ventiladores pequeños. Conectamos bombas muy grandes, motores muy grandes, equipos que consumen mucha carga, mucha electricidad. Entonces, ese pequeño rayito, ese pequeño arco eléctrico que se forma, pues también sucede en la industria, pero al tener un equipo mucho más grande, ese arco es a veces bastante fuerte, como para poder fundir las terminales de cobre cuando tú estás uniendo ese contacto. Bueno, existen unos equipos llamados contactores, que son estos, que se encargan de garantizar que esas conexiones, es decir, que el encendido de los equipos que consumen mucha corriente, se haga de mejor forma. ¿Cuál es la lógica de funcionamiento de los contactores? Simplemente es un switch, como un apagador de una luminaria de una casa, pero es un switch que se acciona extremadamente rápido. De hecho, es tan rápido que hasta hace un ruido de un golpeteo. Cuando tú accionas un contactor, hace un ruido como que ¡pac! Y mientras más grande sea el contactor, es más fuerte ese sonido. Parece un pequeño estallido. ¡Tac! Suena así muy muy fuerte. Bueno, después vamos a hablar un poco más de estos contactores. Ahora, los arrancadores son equipos, digamos que son unidades que internamente tienen varios equipos. Esto que tenemos acá es un arrancador. Bueno, este es el arrancador y esto que está acá a la derecha es la tapa. Es el mismo equipo, simplemente esta parte va acá encima. Entonces, ¿cómo funcionan los arrancadores? Los arrancadores suelen utilizar para encender y apagar motores eléctricos. Los arrancadores realmente casi siempre vienen los más simples con un botón verde y un botón rojo. El botón verde es para encender el equipo y el botón rojo para apagar el equipo. Bueno, como pueden apreciar, acá el botón verde está como que a paño con el plástico, es decir, no está saltado, y el botón rojo está saltado con respecto al plástico. ¿Por qué está así? Pues por motivos de seguridad. ¿Qué pasa si de repente una persona se recarga sobre este contactor?
pues no quieres que encienda un equipo sin querer. Por otro lado, ¿qué pasa si tú requieres apagar muy rápidamente un equipo y quieres correr? Pues en lugar de que llegues, corres, latines y piques este botoncito, tú simplemente con tu mano presiones así como que a lo bestia, como que la cajita, y con que latines con que tu mano latine a esta parte, básicamente vas a alcanzar a presionar el botón rojo. Entonces, el botón verde está a paño para que tú necesariamente tengas que sumir el botón cuidadosamente para querer arrancar algún equipo. En cambio, el botón rojo está saltado para que si en caso de emergencia necesitas correr para apagar algún equipo, pues con que tú des el manotazo puedas apagar el equipo. Hay algunos arrancadores que traen el botón rojo como que mucho más saltado en forma de champiñón. Pero pues tienen esa misma función, ¿no? Que sea muy visual y que a veces con un manotazo puedas presionar ese botón de seguridad. Bueno, los arrancadores, ¿qué es lo que tienen? Internamente los arrancadores tienen acá un contactor como eso que tenemos acá. Pero además tienen otro elemento, que es otros dos elementos. Uno, el obvio, la botonera, y el otro, un protector de amperaje. Estos protectores de amperaje tienen la función de salvar o guardar los motores. Los motores eléctricos, cuando están conectados, están consumiendo una cantidad de corriente. Pero si ese motor se llega a atorar, se llega a frenar, o alguien, alguna operadora hace alguna burrada y por alguna razón detiene el eje del motor, no sé, o le coloca una mayor carga a ese motor, el motor, con tal de seguir trabajando, va a empezar a consumir más corriente. Llega un momento que la corriente que se está consumiendo por ese motor excede digamos, las características para la cual ese motor está diseñado. Los cables eléctricos, eh, siempre que están transportando los electrones, se están calentando. Pero normalmente los cables se diseñan y los motores se diseñan para que puedan soportar cierto tráfico de electrones. Cuando en un motor nosotros incrementamos su carga, es decir, como que de alguna manera estamos tratando de frenar el motor con tal de seguir girando a la misma velocidad va a empezar a demandar más electrones. Eso implica que en algún momento los cables lleguen a un punto en el que ya no pueden transportar tan bien los electrones. Esto provoca que esos cables empiecen a calentar más de lo normal. Los cables se pueden calentar hasta cierto, digamos que hasta cierto punto, de tal manera que el mismo cable disipa el calor. Pero llega un momento en el que se calientan tanto que ya no alcanza a estar disipando el calor que se está generando por el tráfico de los electrones. En ese momento empieza a incrementarse la temperatura, y lo mismo sucede dentro de un motor. Se empieza a incrementar la temperatura dentro del motor hasta que llega a un punto en el que el motor ya no resiste, se funden los materiales aislantes y se generan cortocircuitos. Los cortocircuitos se expresan a través de una explosión. Y bueno, un cortocircuito significa la muerte de un motor. Cuando sabemos que a veces que sucede un cortocircuito, primero que nada puede haber una explosión. Segundo, olor a quemado. Tercero, observamos que le sale su alma al motor. ¿Qué significa eso? Que le sale su alma al motor, de la nada empieza a salir humo del motor. Cuando ven que está saliendo humo de un motor, que le dicen a veces que es el alma del motor porque ya está muriendo, significa que los aislamientos internos ya se fundieron y pues ya ese motor está a punto de morir. Los guardamotores o estos protectores de amperaje tienen la función de permitir que solamente pase a través de este equipo una cantidad de amperaje, es decir, una cantidad de electrones. Cuando esa cantidad de electrones excede las del diseño del motor, este protector corta la corriente eléctrica y básicamente es como si presionaran el botón rojo y ¡pum!, se cierra este arrancador. Básicamente un arrancador tiene la función de
encender y apagar un motor de forma mecánica, que una persona venga y presione los botones, y por el otro lado, que de forma automática se pueda proteger el motor, es decir, antes de que se queme ese motor, se pueda detener y obviamente se pueda averiguar qué es lo que hizo, qué es lo que causó que el motor se protegiera o que el arrancador protegiera el motor, ¿no? Antes de volver a encender todo, hay que revisar por qué se botaron los arrancadores, los contactores, etcétera. ¿Qué causó que estos interruptores se cerraran? Bueno, este es uno de los equipos que para los que no tengo muestras porque nunca los he utilizado, pero nunca los he instalado. Los tableros de distribución es prácticamente lo mismo que un centro de carga, solamente que en grandes instalaciones solemos tener varios tableros de distribución, que son básicamente tableros que llevan corriente principal a naves enteras o a salones enteros o a laboratorios enteros. Normalmente dentro, por ejemplo, en la facultad, dentro de un laboratorio tenemos un pequeño centro de carga. Pero ese centro de carga recibió corriente normalmente de un tablero de distribución, que son como que tableros, que son como que centros de carga mucho más grandes, ¿no? Digamos que son los centros de carga de los centros de carga. En la facultad, los tableros de distribución se encuentran en la parte de atrás de la facultad y al lado de los laboratorios. Y les repito, son equipos realmente, son cajas de distribución muy grandes. Son muy grandes, ¿qué será? Tendrán como que de alto 1 metro. Tienen un montón de pastillas y manejan mucho amperaje. En una de las ocasiones en la facultad se fue la corriente eléctrica porque un maestro que estaba dando clases le estaba mostrando a los alumnos precisamente el tablero de distribución de la facultad y sin querer botó la pastilla principal, creo que de la facultad, y pues se pusieron a averiguar qué pasó y un maestro pues resulta que dando la clase, su clase de esta de ingeniería de servicios, pues dejó sin luz a toda la facultad, pero fue un pequeño accidente. Centros de control de motores. Los centros de control de motores son gabinetes, como este que está acá a la derecha, que parece gabinete de escuela, que tienen arrancadores de motores, solamente que se funcionan de forma modular. Por ejemplo, esto es un arrancador de motor, este es otro arrancador de motor, este es otro arrancador de motor, este es otro arrancador de motor. Básicamente son pequeños, son unos chasis que resguardan varios arrancadores de motor. Estos solamente se suelen encontrar en fábricas o en plantas muy grandes, ¿no? Donde tienes un montón de motores y tienes motores de gran capacidad. No estás hablando de juguetitos, ya estás hablando de motores de 50 caballos, de 100 caballos, 200 caballos. Pues esto ya es industria pesada. Estás hablando de una fábrica grande, ni siquiera es de una fábrica pequeñita. Los transformadores. Bueno, los transformadores son equipos que todos han visto porque son el equipo que se encuentra antes de las acometidas de luz en nuestras casas. Quizás muchos han escuchado que se les fue la luz en su casa porque se quemó el transformador. Y bueno, esos equipos tienen la función de cambiar el voltaje y el amperaje de una línea de suministro eléctrico. La CFE transmite o transfiere la corriente eléctrica en líneas de alta tensión. ¿Qué significa alta tensión? Que son líneas de alto voltaje. Las líneas a las cuales el voltaje a la cual transfiere o transporta la electricidad la CFE es superior a los 13.000 volts. Ahora, en el consumo residencial e industrial nosotros solemos tener equipos, de hecho en el uso residencial máximo de 220 volts. Normalmente los equipos son de 110 volts. Y en el uso industrial tenemos equipos de 220, tenemos equipos de 440,
tenemos equipos de 380, equipos de 720 volts, correcto. Pero la CFE transmite la corriente en voltajes muy altos. ¿Por qué transmite la CFE en voltajes muy altos? Precisamente porque para evitar utilizar conductores muy gruesos, tiene que la CFE lo que hace es transmitir o transferir la corriente en altas tensiones, pero con el objetivo de tener bajos amperajes. Un transformador lo que hace es cambiar el voltaje y el amperaje de entrada y de salida. Por ejemplo, en un transformador muy básico vamos a ver que tiene dos cablecitos de salida y dos cablecitos de entrada. Normalmente la CFE lo que hace en un transformador es que, por ejemplo, te inyecta corriente a 13.000 volts, solo es un ejemplo, y digamos que tiene un amperaje, no sé, de 5 amperes. Y la CFE lo que hace es disminuir el voltaje a una tensión que tenga un uso residencial o industrial. Por ejemplo, supongamos que la convierte a 220 volts. Pero ¿qué le pasa al amperaje? El amperaje se va para arriba. Por ejemplo, supongamos que está convirtiéndolo a 100 amperes. Sí, solo es un ejemplo. Realmente eso se tiene que sacar con un cálculo. Pero bueno, si la CFE, un transformador lo que hace cuando disminuye el voltaje, necesariamente el amperaje se va para arriba. Entonces, la CFE transmite la corriente en altas tensiones para que utilice bajos valores de amperaje. Esto implica que va a utilizar cables delgados para transportar la corriente eléctrica. En cambio, los cables de salida siempre son gruesos, pero ya es una tensión mucho más baja, es decir, es menos peligrosa. Los cables de alta tensión son muy peligrosos. Fíjense en algún momento y se van a dar cuenta que en algunos transformadores los cables que están entrando de los transformadores son cables delgaditos, pero los que salen de los transformadores son cables más gruesos. ¿Por qué son más gruesos? Porque trabajan con mayor amperaje, menor voltaje pero mayor amperaje. El amperaje está relacionado con el grosor del cable que se requiere. Es el equivalente a una tubería de agua. Si quieres transportar, tienes una tubería que transporta una cantidad de agua y necesitas transportar más agua, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues utilizas una tubería más gruesa, una tubería más grande para transportar mayores cantidades de agua. Si quieres utilizar la misma tubería chiquitita, se puede, sí. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Vas a tener más pérdidas de energía por fricción, es decir, más pérdidas de energía a través de calor. Va a ser menos eficiente la transferencia de energía. Bueno, los transformadores son equipos que podemos encontrar no solamente en el transporte de energía eléctrica, sino que también en algunos equipos de electrónicos, en las fuentes de las computadoras, los cargadores de celular, etc. Claro, en los cargadores de celular tienen fuentes muy pequeñitas, perdón, transformadores muy pequeñitos. Bueno, estos son los diagramas eléctricos que vamos a ver después. Vamos a ver ahorita entonces algunos accesorios que les tengo acá para que puedan ver físicamente cómo son. Bien, vamos a empezar por los interruptores termomagnéticos. Bien, en este caso yo tengo acá dos interruptores termomagnéticos. Algo que quiero que sepan, que hablando de material eléctrico existe mucha variedad, pero en este curso, debido a que pues tenemos el tiempo limitado y segundo, no somos ingenieros eléctricos, no requerimos tener, digamos, un conocimiento muy profundo acerca de todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas. Lo importante es que si ven una instalación eléctrica, entiendan qué es cada cosa, para qué sirven y cuál es su funcionamiento, por qué se puede tronar, etc. En este caso vamos a hablar de los interruptores termomagnéticos. Acá yo les tengo de hecho dos interruptores termomagnéticos de diferente
estilo. Este interruptor termomagnético se le suele llamar como interruptor termomagnético de riel, porque para poder montarlos en un gabinete tienen que ir sobre una pequeña riel o un pequeño, una pequeña plaquita de acero. La forma que vemos acá, de hecho, esto no se alcanzan a percibir. Esta forma que tiene acá el interruptor termomagnético sirve para poder engrapar este interruptor sobre la riel. Entonces los interruptores normalmente que son para riel se suelen engrapar a través de esta parte. Se colocan en una riel y ¡prac! Se engrapan. Existen estos interruptores, esos son distintos, a esos son los que se les suele llamar interruptores de engrapar, interruptores de riel. Si ven la diferencia es que estos interruptores que tengo acá no tienen el espacio para colocar sobre la riel, sino que tienen esta especie de patitas que se utilizan para engrapar sobre el centro de carga. La diferencia fundamental es que estos interruptores son para uso residencial, estos interruptores son para uso industrial. Son mucho mejores estos interruptores, son más caros, cuestan más o menos el doble. Por ejemplo, un interruptor de estos, así como este, lo podemos encontrar en 80 pesos. El equivalente, un igualito, pero de engrapar, suele costar alrededor de 150 pesos. Los interruptores termomagnéticos tienen la función de proteger una línea de corriente. Ya cuando veamos unos circuitos van a empezar a cuajar o aterrizar algunos de los conceptos. Pero bueno, ¿cuál es la manera en la que funcionan estos interruptores? Se conecta un cable de este lado, se conecta un cable de este lado, y lo que va a hacer el interruptor es cortar o conectar la corriente eléctrica. Ahorita voy a hacer el ejemplo de la conexión de este interruptor termomagnético. Esos son los de riel. En cambio, los interruptores de engrapar solamente conectan el cable de un solo lado. Solamente conectan el cable en cualquiera de estas dos salidas. Estos son interruptores dúplex. Este es un interruptor individual. Este es para corriente monofásica 110 y este es para corriente bifásica 220. Son dos cables que se alimentan y que va a cortar este interruptor termomagnético. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En general, entre uno simple y uno dúplex, es que, pues bueno, los dúplex simplemente los vemos como si fueran dos interruptores pegaditos. De hecho, hay de 3 polos, que es como si viéramos 3 pastillas. A eso se les suelen llamar también pastillas termomagnéticas o simplemente pastillas. También les suelen llamar breakers. Pero bueno, el nombre correcto es interruptor termomagnético. Y en el argot las pueden llegar a pedir como pastillas. Tienes pastillas eléctricas o breakers. Bueno, la manera de accionar estos dispositivos es subiendo estas palanquitas. Si nosotros subimos esta palanquita, se cierra el circuito, es decir, ya conecta. Cuando nosotros bajamos la palanquita, el circuito se abre. ¿Correcto? Deja de haber flujo de corriente. En estos equipos, en estos tipos de interruptores termomagnéticos es lo mismo. Abajo la corriente está cortada, es decir, no hay flujo de corriente. Cuando está hacia arriba es cuando ya hay corriente. Ahora, cuando esos equipos suelen brindar protección porque ocurrió en la casa algún cortocircuito o algún sobrecalentamiento, si los equipos están arriba, este tipo de interruptores de forma automática se botan. Cuando ocurrió algo después dentro de la casa, los interruptores de forma automática se botan. Si está ocurriendo algo en tu casa o han ocurrido fallas y no se han botado estos interruptores, es porque ya no funcionan, ya no están haciendo su chamba. Uno, o segundo, porque están sobredimensionados. Acá pueden ver que dice no sé si se alcanza a ver. Bueno, podemos ver con esos numeritos. Acá dice 32 y 16. Esto habla del amperaje que pueden soportar estas pastillas termomagnéticas.
¿Qué significa esto? Esta pastilla está diseñada para que si el flujo de corriente que está pasando a través de esta pastilla excede los 16 amperes, esta pastilla de forma automática se va a botar. Esta pastilla es una pastilla más grande. Cuando digo que es más grande me refiero a que puede soportar mayores amperajes. Esta pastilla puede soportar 32 amperes. Son físicamente iguales, de hecho las pastillas las van a ver siempre igualitas y las van a encontrar nominalmente. Las pastillas existen de 15 amperes, 30 amperes, 20 amperes, 25 amperes, 40 amperes, 50 amperes, 60, 70, 100, 125, 150, 175, 200 amperes. ¿Correcto? Van dando ciertos saltos. La pastilla más pequeña de las pastillas comerciales, la de menor amperaje, es la de 15 amperes. Por ejemplo, este interruptor termomagnético a ver, vamos a poner la luz. Ahí está. Acá lo pueden ver, es un interruptor termomagnético de 30 amperes. Acá dice es de 2 polos por 30 amperes. Esta pastilla cuando se bota desconecta las dos terminales. La diferencia entre estas pastillas y estas pastillas también radica en que acá no hay que estar conectándole los dos cables de suministro eléctrico de este lado y la salida de este lado, sino que es el gabinete donde van este tipo de pastillas es especial. Las terminales donde ya se conectan estas pastillas ya traen la corriente eléctrica. Entonces yo enchufo este tipo de interruptores en su cajita y solamente tengo que conectar la salida. En cambio, en este tipo de interruptores yo tengo que colocar la alimentación en cada pastilla y la salida de cada pastilla. Por eso es que observamos que esta tiene como que un tornillito para apretar cables tanto acá como acá. En cambio estas pastillas nada más tienen las conexiones acá abajo. Ahorita les voy a mostrar cómo se conectan. Bueno, eso que tenemos acá es un rollo de cable. Los cables suelen venir en forma de rollo. El rollo más pequeño viene de 100 metros y de ahí vienen rollos de 500 metros y de ahí vienen rollos de creo que más de 1000 metros. Bueno, sin embargo en las ferreterías les pueden vender el cable por metro. Vamos a ver. Simplemente corto un pedazo de cable. Esta es una pinza pelacables. La pinza pelacables tiene la función simplemente de quitar los forros de plástico. Bueno. Entonces, tengo mi interruptor termomagnético y en la parte de abajo tiene el espacio por donde tienen que entrar o salen estos, se tienen que conectar estos cables. Acá internamente tiene una especie de mordaza. Esa mordaza se ajusta con estos tornillos que tenemos acá. Bien. Esto funciona con un desarmador de estrella. Vean, estoy girando la mordaza y vean cómo se va cerrando esta pequeña mordaza de acá. Entonces, lo que debo hacer es simplemente meter el cable y presionar. Y listo, tenemos una salida del cable. Está fuerte, no se sale nada. Claro, acá nada más es un ejemplo representativo de cómo conectar ese tipo de pastillas. Entonces, acá sale la fase 1 y por acá sale la fase 2. Después vamos a empezar a sentar como el conocimiento de esto. Acá va a ser exactamente lo mismo. Pueden observar que tiene lo mismo, tiene una especie de mordaza. Acá siempre meto yo un desarmador y puedo abrir esta mordaza para meter el cable. Y es exactamente lo mismo. Bueno,
Otros accesorios, vamos a hablar de los focos. Para poder encender un foco requerimos una fase y un neutro. Ustedes cuando ven un foco pueden alcanzar a ver que acá tenemos una lámina que está separada de esta que tenemos acá. Entre esta laminita metálica y esta laminita metálica no hay contacto. De hecho, la manera en la que cuando nosotros enroscamos un foco de estos, la basecita a la cual enroscamos el foco tiene una conexión que toca esta laminita y tiene otra conexión que toca esta otra laminita. ¿Correcto? Ahorita les voy a mostrar cómo luce una base, por ejemplo. Acá tengo esta basecita para el foco, ¿no? Entonces la parte donde yo enrosco el foco, ¿no? A esto le llamamos socket. Pueden alcanzar a apreciar que el socket tiene dos laminitas. La laminita donde se enrosca el foco, es decir, esta laminita que es la que hace contacto con esta laminita, y esta laminita está en contacto con esta terminal. Acá es donde yo conecto la terminal, y por el otro lado, acá en el fondo tengo otra laminita, la que es de otro color. Esta laminita, de hecho, la que vemos acá, en ningún momento se toca con la terminal de las paredes. No existe contacto entre esto y esto. Entonces, acá esta laminita sale por abajo y está en contacto con esta terminal. Correcto. Entonces, yo un socket de esto alimento una fase de este lado y alimento el neutro de este lado. Y esto hace que cuando yo enchufe mi foco, pues necesariamente, en pocas palabras, hay un cable que está tocando esta laminita, esta terminal, y hay otro cable tocando esta terminal. En una práctica ya más adelante les voy a mostrar cómo encender un foco de estos. Bien. Vamos a dejar hasta acá el video de este video para no hacerlo tan largo, y en otro video les mostraré más ejemplos de material eléctrico que tengo. Digamos, para hacer un video exclusivo de material eléctrico.